Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio en la segunda epístola de San Pedro. Verdaderamente ha sido una epístola muy interesante. Me he tardado más en esta segunda epístola que en la primera, segunda y tercera de Juan. Muchas cosas que debemos de considerar que son aplicables a nuestros tiempos, la mera verdad, acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las personas que ya están en nuestros tiempos, ya están en los templos, ya están en los lugares donde es invocado el nombre de Cristo. No lo puedo decir en la iglesia, ¿verdad? Porque la mera verdad, iglesia solamente hay una, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia es verdaderamente el grupo o el conjunto de personas que han creído en el Evangelio, que se han arrepentido de su vida de pecado. A María Turcio, buenos días, Dios les bendiga. Y la mera verdad, pues la iglesia es el conjunto de personas que han sido llamados fuera de su vida de pecado por medio del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la mera verdad, la palabra iglesia la hemos rebajado tanto, tan feo, por todas las cosas que hay en los templos, por así decirlo. Pero bueno, hay bastante material aquí en esta carta y llegamos al capítulo 3. No sé si nos dé tiempo de concluirla, es posible que sí. Si no, en caso de que no terminemos, voy a resumir en el siguiente estudio varios puntos importantes a través de toda la carta, y creo que mejor nos iríamos en esa dirección. Pero vamos a ver. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia verdaderamente. Te damos las gracias, Señor, por el perdón de pecados que tú nos has dado por la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos convicta, Señor, de nuestra vida de pecado para traernos a un arrepentimiento y así, Señor, disfrutar de la gracia, de tu misericordia y de tu perdón que está a la disposición de toda persona que se arrepienta y ponga su fe en tu Hijo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos ilumine, Señor, nos dé dirección y nos guíe a toda verdad, porque ese es el propósito para el cual nos lo has dejado, Señor. Tú mismo, Señor Jesucristo, con tus palabras dices: Él los guiará a toda verdad. Y cumple, Señor, tu palabra, Señor, llévala a cabo, Señor, que seamos guiados y dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Capítulo 3. Aquí habla acerca de la venida de Jesucristo, y muchos cuestionaban la mera verdad que si el Señor verdaderamente iba a regresar o no, porque ya se tardó, dicen, ¿no? Y es más que nada eso, el enfoque al propósito de la doctrina que Pedro les ha exhortado en la primera y segunda carta que les ha escrito, exhortándoles verdaderamente sobre estas cosas, despertándoles, dice, su entendimiento, dice así: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto
con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene de agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí dice que estas personas, ¿verdad?, son burladores y que andan según sus propias concupiscencias. Y acuérdense que ha estado hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y, a ver, espérenme, miré que... Gabriela Saldaña, buenos días, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Nos ha estado advirtiendo a través de la... Me ando haciendo bolas aquí con él. Buenos días, Mercedes, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, saludos hasta España. Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, amén. Sí, aquí está hablando de que estos burladores, ¿verdad? Dice, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que Jesucristo iba a venir por segunda vez. Y dicen y dan su razonamiento, que porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. O sea, ya han muerto básicamente la mayoría o casi todos de los que han anunciado estas cosas, y todas las cosas siguen así como desde el principio de la creación. O sea, no hay ninguna señal de que Cristo va a venir verdaderamente, ¿verdad? Y todas las cosas siguen igual, como diciendo, a ver, ¿dónde está? Que Cristo va a venir otra vez. Y si todas las cosas siguen igual, los que declaraban estas cosas ya no están, ya murieron. Pero bueno, dice Pedro que estos ignoran voluntariamente, ¿verdad? O sea, ellos de su propia voluntad deciden ignorar verdaderamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y verdaderamente aquí está haciendo referencia que estas personas voluntariamente ignoran que si Dios declaró las cosas en la creación y vinieron a hacerse, cumplieron y son hechas por la palabra de Dios, que si Dios ha prometido, nuestro Señor Jesucristo ha prometido su segunda venida, Él la hará. O sea que va a venir Cristo de acuerdo a su palabra, porque Él lo ha declarado y su palabra se cumple. En ese sentido está hablando aquí el apóstol a Pedro, dice, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos
por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que provienen del agua y por agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero dice pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el Salmo 90, versículo 4, dice esa declaración: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Miren, este es un versículo verdaderamente que contradice la doctrina de los, creo que son los calvinistas, o hay una denominación que testifica que acerca de la predestinación, que Dios ha predestinado desde antemano las personas que van a ser salvas, y Dios ha predestinado personas que van a perecer, personas que no van a ser salvas. Si ese fuera el caso, la mera verdad, ¿y cómo podemos saber si Dios me predestinó a mí para salvación? Porque si yo estoy dentro de la lista de los que Dios predestinó para la condenación eterna, ¿para qué esforzarme en el Evangelio? ¿Para qué vivir una vida verdaderamente que agrade a Dios? O también viceversa, ¿verdad? Lo contrario. Si yo estoy predestinado para ser salvo, porque estoy en la lista de los que Dios le dio la vida de los que van a ser salvos, entonces no importa que yo viva verdaderamente en una vida de pecado y de muerte. ¿Para qué no gozarme verdaderamente en los placeres de la carne, en los placeres de este mundo? No tendría ningún problema, no necesitaría verdaderamente privarme de los deseos y de las pasiones de este mundo, porque de todas maneras, sigan mi vida de pecado, yo voy a ser salvo porque estoy en la lista de los que van a ser salvos. Es cosa absurda verdaderamente llegar a la conclusión acerca de la predestinación y decir que Dios ha predestinado, Dios le ha dado vida a algunas personas para condenación y a otras personas les dio vida para que sean salvos. Verdaderamente no sería un Dios justo. Imagínense que no se vale que al homicida está en la lista de los que van a ser salvos, y aunque no se arrepienta al final de sus días, al final de todas las cosas, él es salvo porque Dios lo predestinó para que sea salvo. Verdaderamente contradice la Escritura, y esto tiene mucho que hablar en contra de eso. Miren, el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la mera verdad, el Evangelio es que si la persona se arrepiente verdaderamente, reconoce su vida de pecado y le pide perdón a Dios, la persona recibe el perdón de sus pecados y recibe la garantía de la salvación.
no tendría caso verdaderamente ni siquiera el Evangelio, ni siquiera la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, si Dios tuviera predestinados algunas personas para el lago de fuego y a otras personas para la vida eterna. No tendría caso ni siquiera creer en Dios, porque a final de cuentas, si yo no he sido escogido, ¿para qué me serviría creer en Él? Tengamos cuidado verdaderamente y no seamos víctimas junto con estas personas que testifican acerca de la predestinación. Es totalmente diferente que dentro de la omnisciencia de Dios, conociendo Él todas las cosas, es totalmente diferente que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, quiénes van a creer en el Evangelio, quiénes verdaderamente se van a arrepentir y quienes ya verdaderamente se han arrepentido de corazón delante de Él y le han pedido perdón. De antemano Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Es totalmente diferente el asunto de la predestinación al asunto de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Y creo que en eso caen en el error, en esa separación, ¿no? de ese pensamiento, de que no es lo mismo, de que Dios ya sabe qué personas verdaderamente a final de sus vidas, a final de cuentas, ya de antemano son salvos, o sea, que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Aún personas que predican el Evangelio, aún pastores, por así decirlo, o sacerdotes que ministran en alguna denominación específica, que ministran la palabra de Dios, aún esas personas, Dios sabe verdaderamente las que no son salvas. Aunque ministran el Evangelio, aunque predican con la palabra de Dios, pero su corazón no ha venido a un arrepentimiento verdadero. Dios ya sabe de antemano verdaderamente qué personas le dicen a Él Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Ante el conocimiento de Dios no está oculto, pero eso no quiere decir que Dios ya reservó a unos para salvación y a otros para condenación, porque dice aquí que el motivo de que el Señor no ha regresado todavía es por causa de nosotros, ¿sí? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no hay vida eterna en la presencia del Señor. Solamente nos queda horrendo juicio y condenación si no nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Para qué aferrarse a las riquezas de este mundo? ¿Para qué poner o inclinar el corazón a los deseos o a las ganancias o a las riquezas de este mundo si son perecederas? Son necesarias para la vida básica, para vivir, para tener un techo, para tener donde dormir, para tener lo que necesitamos. Pero ¿de qué sirve acumular riquezas? ¿De qué sirve verdaderamente enaltecerse en nuestras posesiones como si tuviéramos algo eterno, algo permanente? Hay un pasaje que dice que
el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, si en algo debemos de poner nuestro enfoque, si en algo debemos de enriquecernos verdaderamente, es de conocer y entender a Dios y conocer su voluntad para hacerla. ¿Para qué? Para que permanezcamos para siempre. ¿Sí? ¿Para qué aferrarnos a los deseos de este mundo? Cuando al final de cuentas el príncipe de este mundo es el que tiene establecido el sistema de este mundo, lo rige verdaderamente nuestro adversario, el diablo. No en un instante le mostró todos los reinos de la tierra a Jesucristo y les dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesucristo en ningún momento le dijo: no son tuyos. En ningún momento le dijo: tú no los tienes. ¿Por qué? Dios tiene su razón, ¿no? Pero bueno, sí vemos la razón entonces por qué el Señor no ha regresado, no ha consumido las cosas, porque es paciente para con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento para ser salvos y no perezcamos verdaderamente en el día del juicio. Pero debemos de estar verdaderamente a la expectativa que el Señor puede venir hoy. Y eso nos guarda verdaderamente. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo está nuestra vida hoy? Si el Señor viene, verdaderamente estamos en su gracia. Estamos haciendo su voluntad de Él o estamos haciendo nuestra voluntad. Si el Señor viene, verdaderamente estamos con un corazón verdaderamente convencidos de la maldad de nuestras vidas, un corazón verdaderamente arrepentido, humillado delante de Él. O estamos todavía en nuestros deseos de nuestra carne, en el deseo de nuestra naturaleza de pecado, le estamos haciendo caso. Si el Señor viene, estamos verdaderamente en una posición que no nos vamos a avergonzar delante de Él por lo que estemos haciendo. Imagínate que el Señor de repente viene y nosotros estamos cavilando entre un pensamiento obsceno, inmoral. Jorge, buenos días, Dios te bendiga. Sofía, buenos días. Si el Señor viniera en este instante y nos hallara entreteniéndonos, maquinando planes verdaderamente de mentira para perjudicar a nuestro prójimo, nos hallara verdaderamente con el corazón con deseos de adulterio, de fornicación. Si el Señor viniera y estoy yo escondido de las personas, de mi familia, mirando pornografía, verdaderamente estamos listos. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, un ladrón viene en la noche y no le avisa a alguien. No le avisa que va a venir a robarle. Él llega y cuando menos lo esperan, llega el ladrón y entra y roba y se va. De la misma manera, Dios no nos avisa verdaderamente cuándo Él va a venir. Si Él me dijera que va a venir para la siguiente semana, el martes, me iba a preocupar verdaderamente estar viviendo mi vida recta delante de Él.
El lunes sí me iba a meter en ayuno y oración y pedirle perdón a Dios, me iba a agarrar a confesar toda mi maldad para estar verdaderamente preparado el martes en comunión para esperar en Él. Pero nadie sabe la hora verdaderamente. Sí. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Y dice la escritura, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Hemos considerado verdaderamente esa declaración en el Apocalipsis que dice que todo ojo le verá. Mira con la tecnología cómo la tenemos hoy en día. Yo estoy hablando aquí, estoy en mi casa aquí en San Pedro, California, en Estados Unidos. Y estoy sentado aquí delante de un teléfono. Y allá está Mercedes en España y me está mirando en este mismo instante. Verdaderamente es posible ya en los tiempos que vivimos que cuando el Señor Jesucristo venga, se aparece, lo más seguro, pues va a aparecer en la tierra de Israel, viene en las nubes. No desciende en ese día, ¿eh? Cuando Él viene por su iglesia, por los suyos, y los muertos en Cristo se levantarán y se unirán con Él en las nubes, y los que estén en vida serán transformados. Su cuerpo debe de ser glorificado y se van a encontrar con Él en las nubes. Cuando el Señor aparezca en las nubes, incluso hace 15, 20 años era imposible que todo ojo lo mirara. Pero en este momento, en este instante, si aquí estuviera pasando algo, mi hermana Mercedes allá en España lo está mirando lo que está sucediendo aquí en este mismo instante. En Chihuahua, en El Salvador, en Colombia, porque hay mucha gente que nos sigue en Colombia. La mera verdad, la mayoría de las reproducciones de los videos es en Colombia, en Bogotá, por aquellos lados. Gracias, bendiciones. Parece que hay más hambre del Señor allá en Colombia. Pero verdaderamente todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá cuando el Señor venga. Sí. Porque aquí dice en el cual los cielos pasarán cuando el Señor viene como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Acuérdense de la gran tribulación. Y también son cuestiones de doctrina, son cuestiones de punto de vista, que hay personas que dicen que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación. Hay personas que creen que el rapto de la iglesia es antes o al inicio o antes de la gran tribulación. Y yo la mera verdad estoy más inclinado a creer que el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. La resurrección de los muertos en Cristo se dará antes de la gran tribulación, porque la misericordia de Dios es tan hermosa que no va a permitir que los muertos en Cristo verdaderamente sus cuerpos estén aquí cuando todo lo que va a acontecer durante la gran tribulación se lleve a cabo aún sobre los cuerpos de aquellos que creyeron en el Señor. Va a haber de todo, muchas plagas, mucho juicio. Una tercera parte de la vida en las aguas va a morir, una tercera parte de la vegetación en el mundo va a ser destruida, una tercera parte de todas las personas que estén viviendo en ese tiempo van a morir también.
y verdaderamente serán difíciles, de gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Y la mera verdad, conociendo y entendiendo la misericordia de Dios, creo que el rapto tiene que ser antes de la venida de Jesucristo. Cuando Él viene por su iglesia y después de los 7 años desciende en Jerusalén a pelear en el valle de Armagedón y después establece su reino milenario. Pero que si es antes o es después, no afecta el hecho de que el Señor viene. Creo que me voy a quedar aquí, dice, a ver, sí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, santa y piadosa manera de vivir. ¿Sí? Si el Señor va a venir y nadie sabe, debemos de andar verdaderamente en una vida verdaderamente en temor de Dios, porque en el temor de Dios nos va a guardar verdaderamente en la santidad, no en la santidad que nosotros alcancemos por buenos, pero en la santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo, manteniéndonos verdaderamente convictos o convencidos del pecado de nuestras vidas y vivir verdaderamente con frutos dignos de arrepentimiento para vivir en esa vida santa que Dios nos ha dado por la sangre de Cristo y piadosamente, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. ¿Tienes esa esperanza verdaderamente? Si tienes la esperanza verdaderamente y estás convencido de que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, ¿para qué te aferras tanto en las riquezas de este mundo, en posesiones, en cosas materiales? ¿Para qué dejas que esas cosas, la vanidad de las riquezas, te robe el corazón? Sí. ¿Te has puesto a pensar que el amor al dinero es el principio o es la raíz de muchos males? El amor al dinero, no al dinero en sí, pero el amor al dinero. Sí, es la raíz de muchos males, la mera verdad. De muchos males. El amor a las cosas, a las riquezas, a las posesiones aquí en este mundo. ¿Sabes por qué yo no le doy limosna a alguien que está pidiendo dinero en la calle? Por el amor al dinero. Por el amor al dinero. Que si lo necesita o no lo necesita, ya que quede entre Dios y Él. Pero endurecemos nuestro corazón cuando vemos una persona que está mendigando en la esquina, en la calle, pidiendo dinero. Y creo que una de las razones el por qué no les presta o por qué no les da es por el amor al dinero. Porque voy a tener un peso menos o dos si le doy. Y
La mera verdad, creo que debemos de examinar nuestro corazón. Bueno, son las 6 de la mañana, voy a concluir aquí, nos vamos a quedar en el versículo 13. Mañana concluimos y hago un resumen. Mercedes, estoy trabajando en tu pregunta, muy interesante. Muy interesante, puedo hacer un poquito un adelanto. De acuerdo a tu pregunta, dice que si el enemigo Satanás estaba en la tierra antes que fuéramos nosotros creados, que si ya fue expulsado de los cielos, creo que Satanás ya existía. Creo que el rango espiritual, el mundo espiritual, los ángeles y todo lo desconocido para nosotros, creo que fue creado mucho antes de la creación del cielo y de la tierra. Y es posible que Satanás no es pues, a mí es lógico que Satanás miró la creación, miró cómo Dios pronunciaba las cosas y venían a ser. Creo que el propósito, la razón por qué Satanás estaba ahí en la creación, es porque el propósito de Satanás, de acuerdo a el por qué Dios lo hizo, era para darle la alabanza a Dios, para alabar a Dios. Y creo que cuando Dios hacía la creación, Satanás estaba ahí alabando a Dios verdaderamente por el poder de su palabra, al hecho de todas las cosas que estaba haciendo. Yo creo que Satanás fue expulsado de los cielos hasta que nuestro Señor Jesucristo fue glorificado en la cruz del Calvario. Él mismo da palabras de eso en el Evangelio de San Juan. Dice que la hora ha venido y ahora es, dice, cuando el príncipe de este mundo será echado fuera. Y a mérito a las horas de su muerte, a unas horas de su crucifixión, Jesucristo declara esas palabras. Y creo que verdaderamente antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el enemigo tenía acceso delante de la presencia de Dios. Yo no creo que tenga acceso ya más, ahora sí, porque Jesucristo lo ha vencido. ¿Y que tiene que ir a hacer él allá con aquel que lo venció? Nada. Pero bueno, ahí son cuestiones de puntos de vista solamente, no tiene nada que ver con la salvación. Padre bendito, gracias. Gracias te damos, Señor. Y sé con nosotros, Señor, el resto del día de hoy, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer en el temor tuyo, Señor, a guardar nuestras vidas, a estar listos, a estar preparados, a preguntarnos durante el día, ¿estoy preparado si el Señor viene hoy? ¿Me avergonzaré de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy planeando? Si el Señor viene y me halla haciendo esto o aquello. Las cosas que estoy haciendo con mi vida son para darle la gloria y la honra a Dios, o son para vergüenza, son para deshonrar el nombre de Dios. ¿Verdaderamente vivo una vida como Cristo quiere que la viva? ¿O sigo verdaderamente peor que como estaba antes, porque ahora testifico una fe en aquel que dio su vida por mí y sigo viviendo en esa vida de pecado? Padre, guárdanos en el temor. Que tu Espíritu Santo verdaderamente nos convenza del pecado de nuestras vidas, para vivir verdaderamente en un arrepentimiento verdadero delante de ti. Y a través de ese temor tuyo, Señor, guardarnos en la santidad que nos has dado por medio de la sangre de Cristo. No es una santidad que nosotros alcanzamos, porque aún conociéndote a ti, aún creyendo en ti, estamos, Señor, en este cuerpo de pecado y de muerte. Aún hay palabras de mentira en nuestros labios. Aún hay deseos en nuestro corazón de maldad, de iniquidad. Aún, Señor bendito, nos entretenemos en pensamientos inmorales, Padre. Guárdanos y líbranos.
Santifícanos verdaderamente con el poder de tu palabra para guardarnos en tu temor. Y así verdaderamente estar listos y preparados, que si vienes hoy, Padre, no nos avergoncemos de que nos hallaste haciendo obras de pecado y de maldad. Ayúdanos, Padre, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sé con mis hermanos, sé con Jorge, Sofía, Mercedes, Señor, María, Señor. Sé con nosotros, bendito Dios, en todo. Vilma Vinches, buenos días, bendiciones, gracias por acompañarnos. Gracias, bendiciones. Bueno, me tengo que ir porque ya son las 6:04 de la mañana acá en California. Me imagino que allá en España ya pasa de mediodía y han de ser como las 3, no sé. Pero bueno, que Dios les bendiga ricamente, les amo en el amor de Cristo verdaderamente. Oren por este servidor, no soy verdaderamente un tremendo predicador, alguien que verdaderamente anhelan escuchar y estar esperando, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque yo no busco que anhelen escucharme a mí, sino que nuestro corazón permanezca anhelando las 3 de la tarde en España, que nuestro corazón verdaderamente permanezca anhelando escuchar al Señor en su palabra, escuchar verdaderamente la voz del Señor, las enseñanzas del Señor a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. María Turcios, Mercedes, Vilma, Jorge, Sofía, bendiciones. Saludos, Elmer, bendiciones, Gonzalo. Dios te bendiga grandemente a donde quiera que te encuentres. Esperemos en Dios que sigamos perseverando en la fe. Amén. Bendiciones.